todos, porque hoy no he podido saludar, he llegado justo y me alegro mucho de saludaros, como siempre digo, de poder saludaros a todos y daros la bienvenida a los que estamos aquí, a los que nos oyen desde fuera, para que podamos disfrutar de un tiempo de la palabra de Dios y que el Señor nos bendiga. Bueno, pues sin más, si sois tan amables, hoy nos toca, sabéis que estamos con las predicaciones sistemáticas, con Lucas, y hoy nos toca el capítulo 23, si sois tan amables de buscar, capítulo 23, versículos del 26 al 49. El título de la predicación es La crucifixión de Jesús en el Calvario. Vamos a leer el texto de principio a fin para que nos ubiquemos bien y después vamos a intentar de ir pasando poco a poco por cada fase, ¿vale? Dice así el versículo 26. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron en una cruz, de encima la cruz, para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Bien, pues como introducción quiero decir, bueno, todos los evangelios hablan de este episodio, de este tiempo de la crucifixión, y cada uno da detalles diferentes y son muy interesantes, ¿no?, el contemplarlos todos.
Y como introducción quiero decir que antes de la crucifixión de Jesús, de este pasaje que nos toca estudiar y meditar hoy, quiero recordar lo que antes sucedió, lo anterior a esto. El pasaje que estudiamos hace aproximadamente un mes con nuestro hermano Isaac, que compartió en el 16 de noviembre, sobre la sentencia injusta y maliciosa que se le hizo a Cristo ante Pilato. No sé si os acordáis, ¿no? Que Pilato intentó 3 veces evitar esa sentencia, pero al final cedió a las peticiones del pueblo y de los líderes religiosos que gritaban una y otra vez: crucifícale, crucifícale, y suéltanos a Barrabás. ¿Os acordáis, verdad? Y cuando soltaron a Barrabás, una compañía de soldados romanos llevó a Jesús al pretorio, que era donde vivía Pilato. Y iban aproximadamente, una compañía de soldados, era entre 300 y 600 soldados, ¿os imagináis? Y esos soldados se burlaban de Jesús mientras le desnudaban. Le pusieron ropas reales para seguir burlándose de él, mientras lo maltrataban, golpeándole en la cabeza con una caña, en la cara, escupiéndole en el rostro. Y también le pusieron una corona de espinas grandes que se clavaron en sus sienes, derramándose su sangre por toda su cara, y le escarnecían con toda clase de torturas y burlas dolorosas. Y todo esto justo antes de la crucifixión. ¿Os imagináis cómo venía Jesús? Pilato tomó la peor de las decisiones. Pilato tomó la decisión equivocada de soltar al culpable, Barrabás, y crucificar al inocente, Jesús. Ahora pensemos en esto. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué harías tú? ¿Qué haces tú con Jesús? Y es de notar en todo este episodio la rapidez con que se llevó a cabo el juicio de Jesús. Aún incluso lo hicieron en la noche, lo cual era totalmente ilegal. Y por eso esperaron al día siguiente, en cuanto amaneció a las 6 de la mañana, dice la palabra. Fue rápidamente llevado Jesús al Sanedrín. Eso nos lo dice, ya lo estuvimos estudiando en Lucas 22, 66. Y después lo llevaron a Pilato, y luego a Herodes, y después otra vez a Pilato. Y entre las 9 y las 12 de la mañana, Jesús ya estaba en la cruz. ¿Os imagináis? Es decir, en unas 6 horas aproximadamente, como máximo, se llevó a cabo el proceso y se batieron todas las marcas, todos los récords de velocidad y de injusticias con Jesús. Bien, quiero pasar al primer punto que he titulado, y están los versículos del 26 al 31, lo he titulado El camino al Calvario, al Gólgota, que en hebreo y en arameo significan cráneo. Por eso en los diferentes evangelios nos dice qué significa lugar de la calavera, porque el monte donde crucificaron a Jesús tenía parecido a una calavera, a un cráneo. Y en este primer versículo 26 nos hablan de un tal Simón de Cirene. Y podemos decir quién era este. A veces se nos olvida escudriñar sobre las personas y lugares que Dios menciona en la palabra de Dios. Como por ejemplo Barrabás, ¿qué ocurriría con él? ¿Quién fue? Pero Barrabás, Jesús murió en su lugar. Y Jesús murió en tu lugar también, en el mío. Pero, ¿quién era este Simón de Cirene? Al parecer era un judío de Cirene, como dice, que es una ciudad de lo que hoy es el país de Libia, que está al norte de África. Y al igual que millones de judíos, se calcula que unos 3 millones de judíos venían a Israel a celebrar la Pascua cada año. Y este hombre posiblemente
fuera de raza negra, porque hoy en día si tú vas a Libia, todos son de la raza negra. Pero si no era de raza negra, era oscura por las mezclas, según los historiadores, ¿no? Posiblemente a través de él y de su conversión, de Simón de Cirene, y su testimonio, el Evangelio entró en su propia casa, como dice la palabra de Dios. Y también en África, que muchas veces decimos, oh, ¿qué pasa con los africanos? Pues ahí está, quizás a través de Simón de Cirene entrara y llevó, también Simón de Cirene llevó la cruz de Jesús tras él. Ese no era quizás su plan, evidentemente venía del campo, él quería seguramente ir a celebrar la Pascua y todo esto, pero se encontró con el plan de Dios para Simón de Cirene. La Biblia lo menciona en varios lugares, que no vamos a leer, pero sí los voy a mencionar por lo menos. Lo menciona en Hechos 13:1, junto a Pablo y a Bernabé. Por lo tanto, Simón de Cirene era alguien importante en la iglesia. En Marcos 15:21 dice que era padre de Alejandro y de Rufo, y en otros evangelios. Y en Romanos 16:13 dice, saludad a Rufo, el hijo de Simón, escogido en el Señor, y a su madre, dice Pablo, que es mía también. O sea, eran gente importante, eran en la iglesia. Y en los versículos siguientes, en los versículos 27 al 31, solo Lucas menciona este episodio de las mujeres que seguían y lloraban por Jesús. Y mirad, estas mujeres no eran seguidoras de Jesús, y Jesús lo expresa. Eran mujeres que lloraban por los que morían. Eran como profesionales del lloro, que había muchas en Jerusalén, para los mortorios, para los sufrimientos. Pero no lloraban por los pecados del pueblo. No lloraban ni siquiera por sus propios pecados, por ellas mismas, sino que lloraban por lástima a Jesús. ¿Y sabéis qué? Jesús les dice que no lloren por él. ¿Por qué? Porque Jesús no quiere su compasión. Jesús lo que quiere, ni su compasión ni la nuestra. Jesús lo que quiere es la fe, la confianza en él para salvarlas y para salvarnos a cada uno. Quiere su fe. Por supuesto que lloren, pero con fe de arrepentimiento por sus propios pecados. Eso es lo que te lleva a la salvación de Jesús. Y por desgracia, hoy en día hay muchas personas así, como estas mujeres, que tienen lástima, pero no tienen fe y arrepentimiento. No tienen fe arrepentimiento de sus propios pecados. Como les pasa a mucha gente, si vemos en las procesiones, ¿no? Lloran cuando ven el mal, cuando piensan, pero luego se olvidan. Y mirad, cuando con los ojos de la fe vemos a Jesús en la cruz, debemos llorar, sí, pero no por Jesús en lástima, sino por nuestros propios pecados, por nosotros mismos. Pues la cruz de Jesús no está destinada, como decía, a suscitar lástima, sino lágrimas de arrepentimiento por nuestros pecados. Eso es lo que deberían de surgir, lágrimas de fe gozosa por el perdón que en la cruz nos ofreció Jesús a todos. Si Él no hubiera muerto en la cruz, estamos todos perdidos. Es una fe gozosa la que tenemos que tener, aunque sean con lágrimas de emoción, de alegría. Jesús compró nuestra salvación, como nos dice la palabra de Dios, no con oro ni plata, sino con su preciosa sangre. En el punto 2, que va de los versículos 32 al 43, lo he titulado La crucifixión entre dos ladrones o malhechores, porque
Cada evangelio los llama unos ladrones, otros malhechores. Son ladrones y malhechores, tanto Marcos como Lucas como Mateo. Mirad, en estos versículos del 32 al 43, aquí tenemos varios datos de los sufrimientos del Señor, los cuales también están en los otros evangelios, evidentemente, Mateo, Marcos y Juan, pero con diferentes detalles, como decía, ¿no? Y en estos versículos primeros, 32 y 33, se nos dice que con Jesús iban también dos malhechores para ser crucificados y morir en la cruz. Y estos dos iban por ser ladrones, malhechores. Pero Jesús era inocente, aunque Dios por nosotros lo hizo culpable, pecado. Y eso nos debe conmover realmente. Y no solo fue considerado transgresor con estos dos malhechores, sino que además fue puesto en medio de ellos como el principal de ellos. Y también se nos dice que fue crucificado en ese lugar llamado un monte en forma de cráneo, de calavera, como decía, que llamado Calvario o Gólgota. Mirad, la muerte de Jesús era la más cruel que existía. La muerte de Jesús era la más dolorosa que existía. Era la más sanguinaria que existía. La muerte de Jesús en una cruz es la más segura. Nadie escapaba de la cruz. Y además era un espectáculo que todos podían y que los romanos querían que todos vieran. Al estar en un monte alto donde lo podían ver y donde alrededor de ese monte pasaban caminos muy transitados por todos. ¿Para qué? Para que todo el mundo los viera y fueran advertidos de que el que hiciera algo contra Roma lo pagaría bien. Era una advertencia también. Ahora, con respecto a la cruz de Jesús, alguien dijo algo, una frase que me gustó. Dice, no fueron los clavos de 18 centímetros de largo y de 1 centímetro de grueso los que retuvieron a Jesús en la cruz. No, fue su amor por ti y por mí lo que lo dejaron allí en la cruz, lo que lo retuvo. Amén. Y en el versículo 34, aquí tenemos las primeras palabras de Jesús en la cruz. Ya sabéis que se habla mucho de las 7 frases, las 7 palabras de Jesús. Pues esta es la primera palabra que Jesús dice en el versículo 34 sobre la cruz. Y dice, Padre, perdónalos. ¿Os fijáis? Son las primeras palabras para pedir al Padre que perdone a sus enemigos y a la multitud que lo crucificaba. Aquí Jesús está viviendo en primera persona lo que predicó. Amad a vuestros enemigos. Y lo que nos dijo que hiciéramos. ¿Lo hacemos realmente como Él? Como nos dice Mateo 5, 43, 44, que habla de todo esto. Amad a vuestros enemigos, a los que os persiguen, a los que os ultrajan. Orad por ellos, interceder por ellos. Eso hizo Jesús. Lo está viviendo en primera persona. Y esta oración de Jesús nos alcanza a todos. ¿Por qué? Porque todo el que se arrepiente y crea en el Evangelio de Jesús obtendrá el perdón que Él pidió. El perdón de sus pecados, la salvación. Pero lo más importante es que debemos de imitar a Jesús. Imitemos a Jesús y oremos por nuestros enemigos. ¿Lo hacemos? ¿Por aquel que no te cae bien? ¿Por aquel vecino? ¿Por aquel compañero de trabajo? ¿Por aquel jefe? ¿Por aquel? Oremos. Y en los versículos 35 y 38, aquí los líderes y soldados se burlan de Jesús constantemente, le escarnecían. Pero ¿sabéis qué? Hoy en día también hay muchos líderes y soldados de estos líderes que se burlan de Jesús y del Evangelio y lo rechazan a través de nosotros, cuando el Señor nos usa para hablar a unos y a otros. ¿Cuántos portazos nos hemos llevado en la cara?
¿Cuántas veces nos han dicho, no quiero esto? Le has dado un evangelio o ha hablado a alguien y te han dicho, no quiero, déjame. Y otras cosas peores, que al saber que somos cristianos te pueden hacer injusticias, rechazando a Jesús, rechazando el evangelio. Como Jesús nos dice Hebreos, mira, vamos a leer un versículo en Hebreos 12:2. Y aquí vemos cómo Jesús sufrió, como dice. Jesús sufrió, dice, la cruz por el gozo puesto delante de él. Sufrió la cruz por amor, por el gozo puesto delante de él. Y menospreció el oprobio sufrido. ¿Cuál era el gozo puesto delante de él? La salvación de nuestras almas. Ese era su gozo. La salvación de los hombres. Y como he dicho antes, lo que sujetó a Jesús en la cruz no fueron esos clavos, sino su amor por la humanidad, por ti y por mí. Este es el amor de Dios, el que tenemos que imitar y el que tenemos que recibir. ¿Lo has recibido ya? ¿Has recibido a Jesucristo en tu corazón y su amor y su perdón? Si no lo has hecho, hazlo hoy. Hazlo ya, cuanto antes. Mirad, en los versículos 39 al 43, aquí tenemos a los dos malhechores o ladrones hablando con Jesús desde las cruces. Y al principio de estar crucificado, los dos ladrones le injurian, como nos dicen los diferentes evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los dos le escarnecían, los dos se burlaban y decían toda clase de mal contra Jesús. Mirad, pero luego dice que era la hora tercera cuando le crucificaron. En Marcos 15:25 dice esto. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Eso son las 9 de la mañana, aproximadamente. Y en el versículo 39 de Lucas 23 vemos que un ladrón insulta a Jesús. Y este ladrón comenzó también injuriándolo a Jesús. Pero al pasar el tiempo en la cruz, 2 o 3 horas, viendo a Jesús, escuchando lo que Jesús decía, su corazón no se ablandó, ¿no? Se endureció aún más y se burlaba aún más de Jesús y le exigía. Y al final no quiso creer. No quiso creer en Jesús, lo rechazó. Rechazó su amor, rechazó su perdón. Y muchos hoy en día hacen lo mismo. Y quizás aquí pueda haber alguien que todavía no ha entregado su corazón, no ha recibido el perdón del Señor. Pues hazlo hoy. No seas como este ladrón. Sin embargo, el otro ladrón, que también empezó injuriando a Jesús, vemos en los versículos 40 al 42, que después de escuchar también a Jesús en la cruz durante 3 horas, este hombre sí fue tocado su corazón. Sí, dice, le reprochó al otro ladrón su injusticia, la injuria que hizo a Jesús, injusta. Y este hombre, llamado por muchos el buen ladrón, aunque era un ladrón, no es bueno, el ladrón es malo, pero es llamado el buen ladrón, ¿por qué? Porque se convirtió. Este hombre reconoce su pecado y pide misericordia a Jesús y cree en Jesús como el justo y sin pecado. Y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mirad, aquí hay en esta frase, aquí hay una ilustración preciosa. Aquí hay 3 cruces. Tenemos 3 cruces, que siempre las vemos, 3 cruces. Está primero la cruz de Jesús y luego está la cruz del primer ladrón y del segundo ladrón. En la cruz de Jesús está Jesús representando el amor de Dios, ofreciéndose voluntariamente para la salvación. En la segunda cruz del primer ladrón están representados los que no temen a Dios, los que rechazan creer y no se arrepienten y se pierden, como en el versículo 39. Y en la tercera cruz están representados los que reconocen su pecado y se arrepienten, invocando el nombre del Señor y piden misericordia, como este ladrón, llamado el buen ladrón.
versículos 40 al 42. Seamos de este grupo, sigamos de este grupo de los que se arrepienten y buscan al Señor pidiendo misericordia. Ahí es donde tenemos que estar, ojalá. Ahora, ¿sabéis lo que le dijo Jesús a este hombre? Lo sabemos porque lo hemos leído, ¿no? Dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué frase, ¿verdad? Más preciosa, ¿no? Versículo 43. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ese hombre recibió la salvación instantáneamente ahí, por su arrepentimiento. Y como alguien dijo, fue tan buen ladrón que murió robando el cielo. Ahora, vamos a desglosar esta frase porque me encanta esta frase. Y la vamos a desglosar. Dice, son 4 palabras. Hoy estarás conmigo en el paraíso. 4 palabras. Mirad, hoy, primera palabra, qué prontitud, hoy. Segunda palabra, estarás, qué seguridad, dicha por el Señor Jesús. Tercera palabra, conmigo, qué compañía, la mejor compañía, con Jesús. Cuarta palabra, en el paraíso, qué felicidad. ¿Hay algo mejor? No. Estar con Jesús en el paraíso para siempre, amén, y gloria a Dios por eso. Ahora bien, este hoy del versículo es muy significativo también porque lo hemos compartido muchas veces. Porque si este buen ladrón lo hubiera dejado en vez de para hoy, para mañana, entonces se hubiera perdido. Porque hoy es el día del Señor, hoy es el día de salvación, nos dice el Señor en su palabra una y otra vez. Por tanto, como dice el refrán, no dejes para mañana lo que puedas y debas hacer hoy. Arrepiéntete y entrégate a Jesús hoy. Mañana puede ser tarde o no llegar, incluso. Ahora bien, ¿qué diferencia había entre los dos ladrones? Uno se salvó y el otro se perdió. ¿Pero qué diferencia había? Pues no había ninguna diferencia. Los dos eran culpables. Los dos eran ladrones pecadores. Los dos iban a morir en la cruz por sus delitos. Los dos escucharon y vieron a Jesús en la cruz, lo mismo. Tuvieron la misma oportunidad. Pero, ¿qué hizo la diferencia? La diferencia fue que uno creyó en Jesús y el otro no. El otro lo rechazó sin arrepentirse. Y otro creyó en Jesús, se arrepintió, reconoció sus pecados y pidió misericordia al Señor. Y Jesús lo salvó. Amén. El tercer punto que quiero compartir con vosotros está ya en los últimos versículos 44 al 49. Lo he titulado La muerte de Jesús, porque aquí ya expiró, y las reacciones de los que estaban allí presentes en la crucifixión de Jesús. En los versículos 44 al 46, estos primeros versículos, vemos los prodigios y señales que acompañaron a la muerte de Jesús. Primero, las tinieblas cubren la tierra, dice, y el velo del templo se rasga en dos, de arriba abajo, como dicen en los diferentes evangelios. Mirad, el sol se apagó y se oscureció cuando más luz había sobre la tierra, a las 12 del mediodía, la hora sexta. Y cuando había también luna llena, que era cuando se celebraba la Pascua. Y era imposible un eclipse. No había posibilidad de un eclipse. Y dice que hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta las 15 horas, hasta las 3 de la tarde. Desde las 12 hasta las 3, tinieblas, el sol se apagó. Durante 3 horas. Ahora, ¿por qué hubo oscuridad y tinieblas sobre la tierra? ¿Os habéis preguntado? ¿Sabéis por qué? Porque la luz del mundo, que era Jesús, que es Jesús,
se había pagado por unas 3 horas aproximadamente para pagar la deuda del pecado del hombre, de la humanidad, tu pecado, mi pecado. Él estaba ahí. Y él, en la primera frase que dirigió al Padre, dijo: Padre, perdónalos. Después dirigió 7 más. Pero hubo una que le dijo, no le dijo Padre, dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí estaba Jesús pagando por el pecado, cargando el pecado de toda la humanidad. Y para pagar el pecado y hacerse pecado por nosotros, Dios el Padre tuvo que abandonarlo. Y él dijo: Dios mío. Pero luego al final volvió otra vez a decirle: Padre. También dice que el velo del templo se rasgó por la mitad, de arriba abajo, como nos dice Mateo y Marcos. Lucas no expresa esto, pero lo dice Mateo y Marcos. Se rasgó de arriba abajo por la mitad, abriendo así Dios mismo la libre entrada al trono de la gracia de Dios. Eso era lo que representaba. Mirad, la vida de Jesús fue simbolizada por el velo del templo, que excluía al hombre de todo contacto con Dios, según el sistema del Antiguo Testamento. Y cuando Cristo murió en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Eso lo hizo Dios. Y el camino quedó abierto y libre al Padre, como nos dice Hebreos 10, del 19 y 20, que vamos a leer. Hebreos 10, 19 y 20, fijaros lo que dice al respecto. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿Lo veis? Lo que representa el velo, abrido, rajado de arriba abajo. Mirad, en el versículo 46, Lucas también nos refiere rápidamente el último suspiro de Jesús, como decía, su última frase en la cruz. Y dice: y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ahí murió Jesús. Aquí vemos como Jesús, como nos dice en Filipenses 2:8, que vamos a leer, Filipenses 2:8 dice que Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús se entregó voluntariamente, como hemos dicho, se entregó por amor a ti, por amor a mí, por amor a todos, como nos dice también su palabra en 2 versículos que vamos a leer en Juan 10, versículos 17 y 18, que los vamos a recordar para que veamos cómo Él se entregó voluntariamente. Fijaros, dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Lo veis? Está clarísimo. Y en estos versículos finales del 47 al 49, vemos las diferentes reacciones que tuvieron las personas que estuvieron presentes allí en la crucifixión de Jesús. Y en primer lugar tenemos al centurión, el centurión romano, versículo 47. ¿Qué declaró el centurión romano? Él declaró que Jesús era justo, este hombre es justo. Y posiblemente ahí fue su conversión. La conversión de este centurión romano, pues podemos verlo en Mateo y en Marcos, que este centurión declaró y dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Reconoció a Jesús como el Hijo de Dios. Y por lo que está escrito en los evangelios, vemos que este centurión romano depositó su fe en Cristo Jesús después que muriera en la cruz. Y dio gloria a Dios por ello, reconociendo que era inocente y que era justo. Ahora, ¿por qué?
¿Por qué hizo eso el centurión romano? Porque Jesús le predicó con su muerte en la cruz, con palabras y sin palabras. Y ese centurión romano seguramente que habría visto muchas crucifixiones, pero ninguna como la de Jesús, que parece ser que transformó su vida, su corazón. Ya que fue el primer romano en declarar con su boca que Jesús era el Hijo de Dios y justo, y dando gloria a Dios por ello. En segundo lugar, tenemos a los espectadores, al resto de espectadores. En el versículo 48 dice que se lamentaban y se golpeaban el pecho, lo cual solo el Evangelio de Lucas lo menciona, no lo refiere este detalle. Y es probable que esta multitud del versículo 48, que ha visto el espectáculo siniestro que hicieron con Jesús, es posible que estas mismas personas fuesen las mismas que aquel mismo día por la mañana, temprano, habían gritado a Pilato: ¡Crucifícale, crucifícale! Y habían insultado al Salvador durante la cruz con burlas. Pero ahora sus bocas están calladas, están cerradas, y sus conciencias llenas de espanto y de malestar, y se golpean el pecho. Pero realmente no se ve que haya verdadero arrepentimiento en ellos. Y así pasa con muchas personas, así pasa con muchas personas hoy. Oyen de Jesús, leen de Jesús y ven películas o procesiones, como decía antes, de la pasión y de la muerte de Cristo. ¿Y sabéis qué? Muchos lloran y sienten admiración, pero no sienten un sincero arrepentimiento, que es lo que Dios quiere, lo que Cristo quiere. Y al poco tiempo de ver la película o de la procesión o de lo que sea, o de lo que hayan oído, se olvidan y siguen su vida como si nada, como si no hubiera pasado nada. Eso es lo que ocurre. No sé si os acordáis cuando pusieron en los cines la Pasión de Cristo hace años, y lo habrán puesto. Todo el mundo salía diciendo de unos cines de otros aquí en Jaén que la gente salía llorando. La mayoría salía llorando. Y dentro del cine lloraban. No se pudieron comer ni las palomitas siquiera. Pero luego después, ¿cuánto dura eso? Se olvidan. Y eso es lo que hay. Y eso es lo que pasaba aquí. Eso es lo que pasó a esto. Y en tercer lugar y último, tenemos a todos sus conocidos. A todos sus conocidos. Versículo 49. A sus conocidos y a las mujeres fieles que le habían seguido desde Galilea. Todos estos parecen ser que se vieron obligados a mantenerse a cierta distancia mirando a las cosas desde lejos, como nos dice el versículo 49. Ahora, poco se habla de estas mujeres que fueron fieles al Señor, siempre, desde que lo conocieron, pero fueron las únicas que se mantuvieron fieles a Jesús en los momentos críticos, cruciales, como la crucifixión. Y estaban allí. Incluso los apóstoles desaparecieron rápido, corrieron, pero ellas estuvieron allí. Quiero leer unos versículos que están en el pasaje de Mateo, en el mismo pasaje que estamos estudiando, pero en el de Mateo. Mateo 27, versículos 55 y 56, para recordar lo que dice Mateo sobre estas mujeres. Dice, y estaban allí muchas mujeres, muchas, escuchad, mirando de lejos también, las cuales habían seguido a Jesús, sirviéndole. ¿Lo veis? Eso es interesante. Sirviéndole. Y en otro pasaje dice, sirviéndole con sus propios bienes. Dice, entre las cuales, versículo 56, estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y José, y la madre de los hijos de Zebedeo, que eran los hijos del trueno, que sabemos que su madre se llamaba Salomé. Bien, pues estas mujeres están recordadas aquí por Dios, en su palabra, por algo.
En este último versículo que hemos leído, estas fieles mujeres le servían desde hacía varios años con sus propios bienes, como digo. Es decir, ellas pusieron al servicio de Jesús y del ministerio de los apóstoles lo que tenían. Y lo siguieron a Jesús, apoyándole durante todo su ministerio de esos 3 años, hasta que murió en la cruz. Y además estuvieron hasta los últimos momentos de la crucifixión y también en el sepulcro. Por eso Dios no deja pasar por alto este gran ejemplo de estas mujeres fieles a Jesús y al Evangelio, hasta lo último de su vida. Qué gran ejemplo, ¿verdad? Ánimo, mujeres. Y para finalizar, quiero dejar una pregunta para que pensemos y reflexionemos todos y cada uno. ¿Qué significa la cruz de Jesús para ti? ¿Qué significa la crucifixión de Jesús para ti? ¿Cuál es tu reacción ante la cruz de Jesús? Pensemos aquí, pero pensemos también en nuestra casa. Pensemos esta noche antes de dormir. ¿Qué reacción causa la cruz de Jesús en mi vida? ¿Qué cambios hay? ¿Hay arrepentimiento? ¿Reconozco cosas que alabamos al Señor? Reflexionemos esto, pensemos y reflexionemos y oremos sobre la crucifixión de Jesús en nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.